solo un versículo, pero que también tiene una riqueza sorprendente para nuestras vidas. Y vamos a vincular o relacionar un poco con lo que el Señor nos hablaba el domingo pasado, sobre esta transición que Dios hace desde la enemistad obviamente que Dios no causa, sino que es causada por nuestro pecado, por nuestra condición antes del Señor. Luego de que hemos venido a Cristo y Él ha limpiado nuestros corazones, Él nos ha reconciliado con Dios. A través de Cristo podemos encontrar en el Señor santidad. Nos ha apartado para Él. Y luego el Señor ha hecho una obra en nosotros de tal forma que nos ha vuelto sus amigos. Así que es interesante esta transición, pero también es muy interesante cómo en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, esta transición pareciera que tuviera condiciones. Porque usted entenderá que la palabra si permanecéis, obviamente propone una condición. Es un elemento condicional. Y vamos a profundizar en el día de hoy justamente en esto. Pero para poder profundizar, necesitamos obviamente conocer qué es lo que el Señor habla en nuestras vidas. Así que leemos el pasaje del versículo 23, que dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, sana nuestros corazones. Porque tu palabra redarguye, tu palabra transforma, tu palabra nos hace como Cristo, Señor. ¡Cuán bien nos hace tu palabra! Usualmente, Señor, es comparada con la miel, porque aquel que la recibe, Señor, con amor, le es dulce. Produce algo en el interior que genera algo saludable. ¡Cuán bien nos hace, Señor, tu palabra! Y en este momento, Señor, oro para que sea recibida por tu iglesia para sanidad. Sea recibida, Señor, por tu iglesia para transformación. Sea recibida para poder ser como tú, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y bendecimos. Pone, Señor, en estos vasos vacíos tu presencia, tu gloria, el conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra para bendición a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Como les decía, el verso 23 no podemos estudiarlo sin acompañarlo, tomarlo del 22. Y el 22 proponía 3 conceptos o términos muy interesantes, por cierto. 1, santos. 2, sin mancha. Y 3, irreprochables. Y en la aplicación práctica de este pasaje, creo que aquel lector o oidor inmediato de esta carta, que posiblemente se leían públicamente, abiertamente a la iglesia, de inmediato a quien la escuchó le debe haber venido a la memoria lo que significaba la adoración en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el cordero que se presentaba en el sacrificio justamente era santo, sin mancha e irreprochable. Tenía que ser lo mejor de lo mejor para el Señor. Y no olvides ese concepto, mi amado hermano. Cristo merece y exige lo mejor. Y en el sacrificio del Antiguo Testamento, el sacrificio enseñado en el Levítico, justamente se habla de esto: santo, sin mancha, irreprochable. Pero para nosotros, ¿qué significa estos aspectos que podríamos llamar los aspectos de la santificación? Primero, que somos consagrados de manera personal. Es decir, Dios nos ha escogido, nos ha llamado y nos ha apartado para ser de Él. Hermano, eso es santidad. Porque si yo te pregunto en términos de tus conductas o de lo que has hecho,
¿eres santo? De inmediato me vas a decir, no. Y todos, desde el pastor hasta cada uno de ustedes. Pero entonces, ¿por qué somos santos para Dios? Uno, porque ha sido apartado ¿de qué? De una vana manera de vivir, del mundo, de sus deseos, de todo aquello que implica el pecado, y ha sido apartado para vivir una vida agradable a Dios. Pero segundo, porque el Padre te ve en términos de Cristo. Es como que si entre Dios y tú algo se interpusiera. ¿Y qué ve el Padre? No te ve a ti ni a mí, sino que ve a Jesús. Entonces, en términos de Cristo, somos vistos santos por los méritos de Jesús. La consagración personal implica o apunta al propósito del creyente ser apartado del mundo para el uso de Dios. Y eso implica que ya no le pertenecemos al mundo ni a sus deseos, le pertenecemos a Dios y debemos usar nuestras vidas para dar gloria a Dios y no a nuestros propios deseos pecaminosos. Justamente de eso habla el libro de Romanos en el capítulo 6, en el verso 19. El apóstol Pablo hace un paralelo entre este concepto de ser santos para Dios y el de vivir apartado de una vida de pecado para la gloria de Dios. Y el verso 19 dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, por la santificación del Señor, ahora nos presentamos para servirle a Él, para agradarle a Él, para vivir dándole gloria a su nombre. Entonces, el primer aspecto es consagración personal. El segundo aspecto es santidad personal. ¿Y qué implica eso? Implica que, claro, Dios te ha apartado del mundo para vivir para Él, pero el concepto de sin mancha apunta a que los hijos de Dios también tienen que apartarse del pecado. Justo estamos con Mati en la transición de sacarle los pañales. Han sido días bien movidos, bien graciosos. Y yo no le puedo a Mati todavía decir plenamente, hijo, deja de ensuciarte. Lo va a hacer, está aprendiendo. Pero sí le enseño, hijo, tienes que avisarme cuando quieres hacer para llevarte. Él va a entender en esta práctica, en esta transición, en este aprendizaje, que él tiene que mantenerse limpio, controlar su cuerpo. Y ya obviamente si empieza a hacerse encima a los 20, algo no está bien, algo está raro. Hermano, yo me preocupo de mantenerlo limpio. Que si se ensucia, tengo que mudarlo. Así es lo que Dios hace en nosotros. Pero tú y yo tenemos que preocuparnos de mantenernos limpios también. No puede Dios estarte limpiando los pañales todos los días. Hermano, tenemos que presentarnos delante de nuestro Dios santos, puros, sin mancha. Así que, por un lado, Dios me aparta del mal, Dios me limpia, Dios me perdona, pero por otro lado, yo que tengo un nuevo corazón en el Señor, me aparto también del mal. Así que Dios me santifica, pero Dios me invita a ser santo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo entiendo? Porque somos santificados, pero también somos llamados a ser santos. Eso lo dice 1 Corintios 1:2. Justamente este pasaje, que es una introducción, un saludo de Pablo a la iglesia, dice lo que hoy día el Señor nos está hablando. Dice este saludo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Interesante, pero si he sido santificado, ¿por qué Dios me llama a ser santo? Porque Dios me ha apartado del pecado, pero tú y yo también tenemos que decidir vivir lejos de Él. Tenemos que vivir para Dios, agradándole a Dios, alejándonos de lo que no agrada a Dios. Así que hemos sido santificados en Cristo Jesús, pero también llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, tuyo y mío. Así que
has sido santificado, si has aceptado a Cristo, y Dios también te dice, sé santo, vive de forma santa, aléjate de aquello que daña tu corazón, de aquello que obviamente nos aleja de Dios. Y tercero, la palabra irreprensible habla del testimonio personal. Porque la palabra irreprensible o irreprochable habla de lo que los demás tienen que decir respecto a nosotros. Siempre me gusta ejemplificar esto con esta expresión del Sermón del Monte del Señor Jesucristo, cuando dice, bienaventurados son cuando otros hablen mal de ustedes, mintiendo. Y muchas veces me han llegado algunos hermanos diciendo, pastor, es que sabe que están diciendo esto de mí. Y me preocupa. Hermano, ¿es verdad? No, no es verdad. Despreocúpese entonces, porque están mintiendo. Así que usted es un bienaventurado. Ahora, si lo que están diciendo de usted es verdad, preocúpese, porque su testimonio no está mostrando a Cristo. Hermano, eso es ser irreprochable. Que nadie tenga nada verdadero que decir mal de nosotros. Que nadie tenga que decir, este me debe. Mira, este va a la iglesia, pero la boquita que tiene. Hermano, que nadie pueda decir nada de ti, porque no solo eres santo para ti, eres santo para vivir una vida afuera. No nos vistamos de santidad metiéndonos a la iglesia. Vistámonos de santidad con más razón saliendo de la iglesia para mostrarle al mundo que somos diferentes. Y Filipenses 2:15 justamente habla de esto. Dice, para que seas irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación que es mala y perversa, en medio de la cual tú y yo tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Hermanos, no pretendas que la gente vea la luz de Cristo si no la ve en ti. Tiene que verla en ti. Tiene que ver en ti a un Dios que ama, a un Dios que perdona, a un Dios que prospera, a un Dios que sana. Tiene que verlo en ti, en mí. La gente tiene que ver en mí a Cristo. Tienen que ver que somos irreprochables delante del Señor. Entonces, ¿por qué traemos a memoria estos aspectos que ya fueron enseñados la semana pasada? Porque Pablo le pone un elemento condicional y nos dice, todo esto va a estar en ustedes si permanecéis. ¿En qué? Entonces vamos a ver 3 aspectos en los que Pablo nos enseña o nos invita a permanecer en el Señor. Lo interesante, hermanos, de la obra de la santificación es que Dios no hace una obra aparte de nosotros. Es decir, como si nosotros vagáramos en el mundo y Dios hace un trabajo medio Bluetooth, medio online de santificación. No, Dios hace una obra en nosotros y con nosotros. Porque nosotros participamos y colaboramos con la función santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recuerda, Dios te santifica, pero te ha llamado a ser santo. ¿Puede alguien que está siendo santificado por el Señor querer enlodarse en el pecado? No tiene sentido. ¿Puede Dios hacer una obra en alguien de forma sistemática si le sigue gustando vivir en el mundo? No tiene sentido. Entonces nosotros colaboramos o participamos con la función de Dios de limpiar nuestras vidas y hacernos cada vez más como Jesús. No es que Dios dependa de mí, sino que Dios trabaja en mí y trabaja conmigo. Así que vamos a ver que el proceso de santificación en nosotros demanda 3 cosas. La primera condición, si permanecemos fundados en la fe. Qué hermoso. Pablo no está dudando de la fe de los colosenses. ¿Y por qué no lo hace? Porque en los pasajes que ya hemos visto, que quizás es un poquito difícil de recordar porque ya llevamos casi 4 meses de estudiar Colosenses, pero en los primeros 8 versículos, Pablo está feliz porque ha visto en ellos cambios, porque ha visto que ellos son más como Cristo, porque ellos están predicando la palabra, porque ellos están permaneciendo fieles delante del Señor, porque ellos están mostrando frutos. Y eso es evidencia de fe, ¿o no? Así que Pablo no duda de la fe de los hermanos de Colosas. Hermanos a los cuales no conoce, y qué buena noticia ha recibido de Epafras. Él está diciendo, ¿sabes qué, mi iglesia? La que
por gracia y misericordia de Dios estoy pastoreando, son hermanos fieles. Son hermanos que se la juegan por el Señor. Son hermanos que sirven a Dios. Hay algunos problemas en la iglesia, hay personas con alguna idea media extraña que estamos combatiendo, pero ¿sabes? Son hermanos que se esfuerzan. Son hermanos que luchan por agradar al Señor. Esas son las noticias que está recibiendo Pablo de los hermanos de Colosas. Así que Pablo no duda de la fe de estos hermanos. Al contrario, Pablo está haciéndoles una invitación a dar un paso más. Hermanos, ¿quieren vivir de forma santa, sin mancha e irreprochable? Entonces, permanezcan en la fe que se les ha sido entregada. Amén. Manténganse firmes. ¿Y por qué? Porque justamente estaban estas ideas heréticas que querían desviarlos de la verdad de Dios. Ideas que hemos hablado en otras ocasiones y que en el capítulo 2 vamos a profundizar aún más. Pero hermanos, hoy día, en medio de nuestra sociedad, siguen algunas ideas heréticas o ideologías o pensamientos que nos pueden hacer apartarnos de la fe y de la verdad de Dios. Pablo les hace una invitación a tomar una decisión, a la invitación de levantarse y comenzar a vivir de acuerdo a esa fe que ha sido confirmada. Hermano, no puedes vivir toda la vida con la fe que tienes. Tienes que crecer en tu fe. Tienes que madurar en tu fe. Tienes que creerle más a Dios. Y quiero decirte que la fe que Dios ha puesto en ti va a ayudarte a avanzar en más aspectos en tu vida. No solo a confiar en Dios. La fe no es solo confianza. La fe es dependencia. La fe es vivir para Dios. La fe es agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, sin fe no puedes vivir una vida conforme al corazón de Dios. Así que yo sé que en tu corazón hay fe, pero Dios te quiere hacer crecer en fe. Así que hoy día pregúntate, ¿cómo están fundados tus pies en la fe del Señor? Porque aquí justamente habla de fundación, de firmeza, algo que está enterrado, algo que está profundo. ¿Qué tan profunda es tu fe? Así como un árbol que ha sido plantado y está echando raíces. ¿Sabían ustedes que los árboles se estresan cuando son podados? Hay algunos que tienen que ser podados en ciertas fechas, incluso algunos con luna llena, cuarto menguante, que tienen que ser rehidratados, que tienen que ser abonados. Pero ¿sabes cuáles son las plantas que menos se estresan con una poda? Las que tienen raíces profundas. ¿Por qué? Porque ya tienen suficiente material para generar savia y sanar la poda. En la medida que estés firme en el Señor, la poda que Dios haga a tu vida va a doler menos. El proceso que Dios haga para santificarte va a doler menos. Las heridas que quedan, producto de que Dios haga su obra en ti, van a cicatrizar antes. Pero en la medida que tú tengas tus pies fundados en Cristo, raíces profundas en Él, vas a crecer con firmeza. El permanecer fundados y firmes en la fe es una acción constante de mantenerse confiando en el Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 3:11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pregúntate hoy, ¿dónde estás fundado? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu dependencia? ¿En qué estás creyendo? ¿Qué te trae paz? ¿Qué es lo que te hace tener gozo? ¿Dónde está tu confianza? El término traducido como fundado significa establecido. ¿Qué significa para nosotros? Aprender y examinar con seguridad nuestra posición en y por los méritos de Cristo. ¿Dónde estoy en Jesús? 2 Corintios 5:17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sabemos que Dios nos ha transformado, pero no a cualquiera, a los que están en Cristo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Si estamos en Cristo, podemos estar establecidos en Él. Y el segundo término, firme, significa constante.
Hermano, aprende a confiar en su palabra. Aprende a confiar en lo que el Señor dice. Así que, primero, ¿cómo vas a saber lo que Él dice si no conoces su palabra? Todavía estamos iniciando el año. Estudia la palabra, profundiza en ella, date un tiempo de tener un devocional diario, sé sistemático en tu estudio. Hermano, todavía puedes comenzar, hazlo, dale un tiempo al Señor. Yo me gozo en mis tiempos personales de estudio de la palabra, cómo el Señor habla a mi vida, cómo el Señor me insta, me inspira, cómo Dios va quitando cosas en mi corazón, en mi carácter, y eso lo vas a experimentar en tus tiempos personales con el Señor. En los tiempos en que Dios habla a tu corazón, cuando estudias su palabra. Así que vas a confiar en la palabra de Dios, si conoces la palabra de Dios. Así que te invito a que estudies su palabra. Segundo, si permanecemos inamovibles en la esperanza. ¿Qué significa permanecer inamovible en la esperanza? Pablo usa justamente el término moveros. Vuelvo al versículo, dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Qué significa esto para nosotros? La región de Colosas era muy conocida por ser una zona sísmica. Y qué bueno que nosotros, como los de Colosas, también sabemos lo que significan los temblores. Sabemos que un temblor lo mueve todo. ¿Cuántos de ustedes en medio del terremoto del 27F sujetó algo para que no se cayera? ¿Cierto? Sabíamos de que este terremoto lo iba a derribar todo, lo iba a botar todo. ¿Cuántos perdieron plata? ¿Cuántos se le cayó la tele? ¿Cuántos perdieron algún electrodoméstico? Quizás que se cayó a algún lugar. Muchos perdimos muchas cosas. Pero de alguna forma intentamos sujetar algo o sujetarnos nosotros. Me acuerdo que Eli se desmayó, no voy a contar más detalles. Pero ¿cuántos tuvieron problemas de oído medio después de eso? Porque algo se desestabilizó incluso en el cuerpo mismo de muchas personas. Sabemos lo que significa un temblor. Entonces los de Colosas de inmediato entendieron qué significaba sin moverse, sin tambalear. El término usado justamente a sin mover es a alguien que se mantiene firme en medio de un sismo, sin agitarse, sin separarse del fundamento. ¿Sabes por qué se hacen fundaciones profundas para los edificios y las casas? Para que las construcciones no se quiebren, para que no se caigan. Hermano, los movimientos de la vida, las desesperanzas del mundo, los problemas, las desilusiones, no te van a hacer tambalear si tu esperanza está en Jesús. Amén. Si confías en Él, si te mantienes en la esperanza del Evangelio. Es importante entender que la sacudida no remueve el Evangelio. ¿Qué puede remover? La esperanza. El hecho de que el Evangelio convierta a una persona nunca va a ser cambiado. Si el Evangelio ha hecho un cambio profundo en ti, vas a entender el valor del Evangelio. Pero sí puedes esperanzarte, sí puedes menguar en tu esperanza o en tu firmeza individual, la que se puede ver sacudida. La duda muchas veces sacude nuestra esperanza. Incluso a los nuevos en la fe, muchas veces los hace retroceder. A aquellos que atraviesan pruebas de fe, obviamente los hace tambalear. Pero en la medida, hermanos, que nos mantengamos inamovibles en la esperanza del Evangelio de Cristo, vamos a poder subsistir, sobrevivir, sobrellevar lo que implica. Hubo un hombre del Señor llamado Smith Wigglesworth. Era un evangelista, un gran evangelista en Inglaterra en el año 1700. Y este hombre, gran hombre de Dios, era tartamudo y analfabeto. Muchas herramientas lingüísticas no tenía para ser un elocuente evangelista del Señor. Pero justamente Smith tenía palabra de Dios. Y este hombre dijo algo que a mí me sorprendió y que hoy día me hace caminar con más fe en el Señor. Dice, la gran fe es el producto de grandes luchas. Los grandes testimonios son el resultado de grandes tribulaciones. Los grandes triunfos solo pueden surgir de las grandes pruebas.
Claramente este hombre fue muy probado por Dios y pasó por muchas cosas para poder decir, mi fe es más fuerte porque he sido probado. Mi esperanza en el Señor es más firme porque he visto su fidelidad en medio de mis dificultades. Así, el débil puede decir, soy fuerte en el Señor. Así, el que pasa por tribulación puede decir, en Él tengo mi victoria. En Él, si tu esperanza permanece en el Señor. Lo que quita la duda y permite la firmeza estable es el crecimiento espiritual dentro del ámbito del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Hermanos, si permaneces y perteneces a la iglesia de Cristo, vas a poder estar cada vez más firme. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Efesios 4, verso 13 al 16. Dice, hasta que todos, siempre el pastor dice, todos, ¿cuánto es? Todos. Tú y yo. No hay nadie aquí que quede fuera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es esto? Que se mueven, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crecemos, no crece, crecemos todos juntos, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, si permaneces en Cristo y en la iglesia, junto a tus hermanos, vas a crecer. Vas a poder superar la prueba. Vas a poder tener a tu hermano que te va a ayudar a dar el paso siguiente. Segunda de Pedro 1, 8 al 10 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás. No caerás jamás. No caeremos jamás si nos mantenemos firmes en la vocación, en el llamado, en la elección del Señor. Y tercero, si permanecemos como heraldos del Evangelio. Pablo termina diciendo que él ha sido ministro del Señor. Pero mira qué interesante cómo lo dice. Dice, este Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. Este Evangelio del cual tú y yo somos parte, del cual tú y yo somos responsables. Aunque Pablo se menciona aquí como ministro del Evangelio o siervo del Evangelio, es interesante que él no dice el Evangelio que yo predico, sino que dice el Evangelio que es predicado, del cual yo también soy ministro. Así que no podemos decir es que la tarea de predicar es del pastor o de los líderes. Es tuya y mía, hermano. Todos estamos llamados a predicar. Todos nosotros somos evangelizadores. Quizás tú puedas decir, es que yo no tengo el llamado a ser evangelista. Bien, pero no puedes rehuir a tu llamado a ser evangelizador, porque toda la iglesia es evangelizadora. Y tenemos que aceptar y cumplir el llamado del Señor. Un llamado a predicar a Cristo, a ser heraldos del Evangelio. Él lo llama el Evangelio que se predica en toda la creación. Él está describiendo la naturaleza misma del Evangelio, que es esparcirse, crecer, ser comunicado, llegar a todo el lugar. El propósito del Evangelio justamente es ser compartido y no guardado para uno mismo. Y es lo que lamentablemente solemos hacer.
nos guardamos el Evangelio, crecemos en el conocimiento del Evangelio, pero no compartimos el Evangelio. ¿A quién le estás predicando? ¿Le pusiste al Señor a alguien diciéndole, Señor, yo a esta persona quiero predicarle este año? A esta persona quiero llevar a tus pies este año. Muchas veces nos lamentamos de que nuestras familias no conocen a Jesús. Te hago la pregunta, ¿le estás hablando de Jesús? ¿Le estás compartiendo el mensaje? ¿Estás orando por ellos? Hermano, no esperemos que Dios se le aparezca de forma mágica a nuestras familias, a nuestros colegas, a la gente que decimos amar. Prediquemos, hablemos del Señor, hablemos de las maravillas de Dios. Los discípulos decían, es que no podemos callar, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído respecto al Señor. Es natural, porque son tantas cosas las que hemos visto, que es natural que hablemos del Señor. Ahora, ¿de qué se tratan tus conversaciones? Quizás tus conversaciones están cargadas de noticias, de lo que está pasando en Venezuela, o de lo que quiere hacer Donald Trump. Quizás tus conversaciones tienen un poquito de chisme, y estás conversando lo que te contó la vecina. ¿De qué están cargadas tus conversaciones? ¿O en tus conversaciones está Cristo? Estás hablando de Jesús, de lo que Él ha hecho en tu vida, de los milagros que estás presenciando, porque sé que has visto la mano de Dios en tu vida. ¿Qué le estás contando al mundo respecto a lo que Dios está haciendo? Jesús mismo dijo en Mateo 5, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Hermano, la vida de Dios en ti, la palabra de Dios en ti, tiene que alumbrar. Y para eso tiene que ser expuesta. La gente tiene que escuchar de ti y de mí el Evangelio. Eso es ser heraldo del Evangelio del Señor. Así que ser heraldo solo es posible cuando permanecemos con la esperanza del Evangelio y cuando nos mantenemos firmes en la fe. Así que, no sé si te diste cuenta, pero estas tres características o tres cosas que tenemos que permanecer en nuestra vida espiritual son progresivas. Primero en tu fe, segundo en la esperanza del Evangelio y tercero en la predicación del Evangelio. Ahora quiero decirte esto, si permaneces en estas cosas, si permanecéis en la fe, en la esperanza y en la predicación, serán santos, sin mancha e irreprochable delante del Señor. Pablo nos anima con estas últimas palabras en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos, hermanos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No te canses, hermano, de hacer el bien, de predicar a Cristo. No te canses de tu llamado, no te canses de la obra de Dios en ti. Quiero dejarte con un pequeño testimonio antes de terminar. Don Richardson, un evangelista, fue enviado a Nueva Guinea a predicar la palabra. Y en ese lugar él tuvo que predicar a dos tribus, que eran las tribus Sawi. Nueva Guinea, sabrás que es una isla muy recóndita, y en este lugar las tribus tenían la característica de ser muy violentas, muy sanguinarias, incluso ser caníbales. Y él justamente le fue a predicar a dos tribus que estaban en conflicto, predicando la palabra casi por 50 años, sin resultados. ¿Sabes por qué? Porque cuando él predicó y llegó justo al momento en donde él cuenta la historia de Judas entregando a Jesús, ellos consideraron a Judas el héroe de la historia. Porque para esta tribu, ser un mentiroso, ser un ladrón, ser un estafador o un traicionero era una virtud. Era lo bueno, eran violentos, eran ladrones, eran personas profundamente malvadas. Y no lograba predicar el Evangelio, ni menos mostrar a Jesús y que fuera recibido.
Este hombre llegó muy bien a las tribus lo quisieron de inmediato porque él llevó alimento, llevó vestido, llevó medicamentos, había muchas enfermedades y él había decidido dejar las tribus porque no estaba teniendo resultados. Hermanos, 50 años predicando la palabra sin resultados, o muy pocos. Cuando él le avisa a los jefes tribales de estas tribus de que él se va a ir porque no estaban recibiendo el mensaje, ellos le rogaron que se quedara. Le pidieron por favor que no se apartara del lugar, que les hacía bien, que lo necesitaban. Y le pidieron que antes de irse al menos le permitieran hacerle una despedida y una fiesta. La tribu en donde se quedaba, que era enemiga de la otra tribu, llamaron e invitaron a la otra tribu a una fiesta. Él estaba aterrorizado, porque decía, aquí se me matan entre ellos y yo puedo ser fuego cruzado, caer en el proceso. Y dice que en medio de la ceremonia y de la fiesta, el jefe de la tribu donde vivía Don Richardson toma a su hijo recién nacido y se lo ofrece al jefe de la otra tribu para que él se lo quede y lo cuide y lo críe. Y le llaman al niño de paz, para mantener la paz por unos años más, hasta que él tomara la decisión de mantenerse en la tribu enemiga o volver a la casa de su padre. Don se pone a llorar y dice, al fin tengo cómo poder enseñarles la palabra del Señor. Y les dice, en ese momento, Jesucristo fue ese niño que fue entregado al mundo, a un mundo violento, y que trajo paz. ¿Cuánto tiempo es necesario para que te defraudes del Evangelio y de seguir predicando porque no te escucha la gente? Y Don esperó 50 años para poder ver cuál era la forma de predicar el Evangelio en ese lugar. ¿Cuánto te hace falta para defraudarte? Para decir, ya no puedo más, ya no puedo seguir predicando. Hermano, no te canses, insiste, sigue predicando la palabra del Señor, sigue haciendo bien. Dios en su momento traerá luz y salvación. Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Señor, y he notado en que en estos últimos mensajes que nos has compartido, nos has insistido y amonestado sobre la necesidad de predicar, sobre la necesidad de esparcir el Evangelio. Señor, y si esto es insistente, es porque una deuda tenemos, Señor, con esto. Algo no estamos haciendo, algo nos falta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a testificar de ti. Ayúdanos a mostrar a Cristo. Ayúdanos, Señor, a mostrar en nuestras vidas que somos, Señor, tuyos, que te pertenecemos. Justamente este mensaje nos dice, si permanecéis, Señor, queremos permanecer en ti, fundados en ti, confiando en la esperanza que tienes para nosotros, firmes en la fe que has puesto en nuestros corazones, constantes en predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, porque así como dice tu palabra, si permanecemos en esto, seremos santos, sin mancha e irreprochables delante de ti. Y justamente el deseo de mi corazón es ser hallado agradable delante de tus ojos. Señor, ayúdanos. Danos las herramientas, las estrategias, las formas, los momentos, los tiempos. Señor, suaviza, ablanda los corazones para poder predicar de tu palabra y dar testimonio de ti. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, amado Señor.